Muy buenas tardes, amigos y amigas. Me presento, mi nombre es Alejandro Cano Morales, estudiante de la institución IEXPRO del doctorado en educación, y me permito presentarles mi tesis doctoral titulada La práctica docente y la influencia en la creación de ambientes inclusivos. Y bueno, comenzando de lleno, amigos y amigas, con la fundamentación de la investigación y el planteamiento del problema, donde se trata de intervenir, analizar, reflexionar y sobre todo mejorar la práctica docente para crear ambientes inclusivos en beneficio de quienes, pues de nuestros alumnos y alumnas del salón de segundo B de la Escuela Solidaridad, la cual está enclavada en Ciudad Juárez, además de promover, reforzar aspectos fundamentales para que los educandos aprendan a sí mismos sensibilizarse sobre las diferentes barreras que presentan algunos de ellos y sobre todo otros compañeros, y así estimularlos al enriquecimiento del aprendizaje de todos para que aporten beneficios en su entorno. Y bueno, por su parte, al reflexionar sobre la práctica docente diaria, se identifican diversas preguntas de investigación, como por ejemplo, ¿es importante la creación de ambientes inclusivos en el aula con gran número de alumnos que presentan barreras de aprendizaje? ¿Solo se debe trabajar con alumnos que presentan las barreras de aprendizaje? Otra más, identificar áreas de oportunidad en la práctica docente diaria, ¿mejora los ambientes del aula? ¿Impactan los hechos históricos de las reformas en la práctica de los docentes? Y ya con ellas, es por ello que la pregunta general, de manera muy general, ¿la práctica docente influye en la creación de ambientes inclusivos en el aula que tiene un alto número de alumnos con barreras de aprendizaje? Todas estas son las preguntas de investigación, y bueno, de esta manera el tema de investigación central es la práctica docente y su influencia en la creación de ambientes inclusivos, donde pues, se pretende intervenir y sobre todo reflexionar en la práctica docente, que es nuestra razón de ser, para crear pues ambientes inclusivos de aprendizaje dentro de un grupo escolar que es vulnerable dentro del contexto social en el que se encuentra enclavado, en donde el interés primordial es brindar un ambiente favorecedor para el desarrollo de su vida social, debido a que la mayoría presenta pues estas barreras de aprendizaje, como la misma socialización, la comunicación y el lenguaje, el TDAH, el TDA, entre otras que ni siquiera existe un diagnóstico. En cuanto al objetivo general de esta investigación, pues es mejorar la práctica docente para crear ambientes inclusivos en beneficio de quién, pues de todas nuestras alumnas y nuestros alumnos, en este caso del grupo de segundo B de la Escuela Solidaridad, además de promover y reforzar aspectos fundamentales que los niños y niñas aprendan a sí mismos y sensibilizarlos sobre las diferentes barreras que presentan algunos de ellos y de sus compañeros, de tal manera que se estimule el enriquecimiento del aprendizaje de todos los educandos para que aporten en su propio entorno. Por otra parte, respecto al marco teórico, dicha investigación se basa en los ejes centrales como la propia inclusión. Otro, la creación de ambientes. También habla acerca de la práctica educativa. Y también pues sabemos que la inclusión es tarea de todas y todos. Y cómo construir una práctica docente inclusiva, donde debemos hacer conciencia con base a lo que maneja el autor Minuti en el 2010. Hablar de inclusión se hace referencia al proceso que implica pues aquellos apoyos especiales a los alumnos y alumnas que lo requieran, de tal manera acceder a los contenidos, competencias, propósitos educativos y puedan hacer en las mejores condiciones posibles. Por ende, la importancia de crear ambientes de aprendizaje, donde también Wilson, otro autor, lo define como un lugar donde los alumnos puedan trabajar en equipo y apoyarse mutuamente mientras usan una variedad de herramientas y fuentes de información en su búsqueda guiada de metas de aprendizaje y actividades de resolución de problemas. Es decir, un ambiente de aprendizaje es un lugar donde el propio aprendizaje es fomentado y apoyado. Y bueno, por todo lo anterior que estamos platicando, Zavala en el 2002 señala que el análisis de la práctica educativa debe realizarse a través de los acontecimientos que resultan de la interacción entre quienes, pues, maestro y alumnos, pero también entre propios alumnos. Para con ello es necesario considerar la práctica educativa como una actividad dinámica
pero también reflexiva, en donde en consecuencia de la inclusión, que es tarea de todos y todas, de tal manera nosotros los docentes debemos construir juntos una práctica docente inclusiva, requiriendo una comprensión profunda de los aspectos psicosociales que influyen en el aprendizaje, así como también apoyarnos de quienes, pues de las teorías del aprendizaje y de los enfoques pedagógicos que sirven para mejorar y además se adaptan a las necesidades de todos los alumnos. Dicho análisis multifacético es fundamental para crear aulas donde la diversidad sea valorada, donde todas y todas puedan alcanzar su máximo potencial. Ese es un requisito esencial. Y respecto a la metodología que se empleó en esta investigación, pues bueno, en este documento se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, en un paradigma sociocrítico, con el firme propósito de conocer la subjetividad de los resultados y de los estudios de los múltiples actores educativos, y el entendimiento de las relaciones sociales y la crítica social con el carácter autorreflexivo. Y bueno, por otra parte, se utilizó la investigación-acción como tipo de investigación, con la firme convicción de que para mejorar la práctica docente e interpretando las interacciones sociales entre los mismos actores educativos. Además, el utilizar los instrumentos o métodos de investigación, como la propia observación, donde utilizamos algunos parámetros. Además, el cuestionario a quienes, a niños y a padres de familia, ¿de quién? Del grupo. Y además también cuestionarios a los docentes y entrevistas a mismos docentes, donde venía una supervisora y directores. Además, un cierto grupo de sujetos como muestra para dicha investigación, siendo 23 alumnos de este grupo del segundo B, asimismo 23 padres de familia, 13 docentes en el cuestionario y finalmente cerramos con 7 entrevistados, como mencionaba ahorita, una supervisora, director y docentes en el grupo. En cuanto al procesamiento de los datos y la interpretación de la dicha información, donde se presenta la exploración e interpretación de los datos recabados a través de la aplicación de instrumentos anteriormente mencionados, la investigación donde la información se procesó y organizó de manera muy sistemática para permitir un análisis preciso, confiable, de tal manera que se consideraron las perspectivas de los actores educativos, incluyendo docentes, padres de familia, alumnos, y así obtener una visión integral de la práctica docente y su influencia en la creación de estos ambientes inclusivos. Finalmente, llegamos a lo sustancial de dicha investigación, que son las conclusiones y recomendaciones para darle certeza y perceptibilidad al objeto de estudio, donde al obtener los resultados de investigación se observó un clima social positivo, aunque la participación de los tutores es muy poca o a veces nula. Esto provoca una gran barrera para la inclusión y un problema que tendremos que resolver posteriormente, pero así consideramos necesario mejorar la práctica educativa y trabajar conjuntamente todos los actores educativos, y finalmente consideramos que dentro de las conclusiones, dentro también de las recomendaciones, debemos sensibilizar a quienes, pues a los alumnos, a los padres de familia, a los docentes frente a los niños, frente a los grupos, y para poder tener las barreras de aprendizaje y por ende promover la participación donde se implementen estrategias orientadas a las prácticas sociales. En resumen, les puedo platicar que las conclusiones a las que llegamos después de esta investigación fueron varias, pero creo muy precisas, en donde se debe sensibilizar e informar a los alumnos sobre las propias barreras de aprendizaje de los compañeros que ya la tienen, y además la participación creando un clima de aula positivo y sobre todo respetuoso para que los estudiantes tomen conciencia de estas barreras, las cuales se pueden enfrentar de manera conjunta con aquellos compañeros, y además desarrollen actitudes de empatía, pero sobre todo respeto. También otra conclusión es mejorar la práctica docente para crear ambientes inclusivos, y es trascendental que estas estrategias docentes sean implementadas por otros docentes, que podamos trabajar a la par para crear ambientes inclusivos en sus respectivas aulas, no nada más donde tengamos alumnos, de tal forma que al mejorar la praxis se permite que las metodologías de enseñanza flexibles y la propia colaboración entre los actores educativos, es decir, no solamente tengan los docentes conciencia de ello, sino también los padres de familia, mismos tutores, los alumnos, pero también los profesionales del tema, compañeros de USAER y la sociedad en general. Entre todos juntos se atiendan las necesidades educativas más apremiantes que influyan en la mejora día con día. Y bueno, por otra parte, el hecho de utilizar estrategias orientadas a las prácticas sociales y de lenguaje, y así considerar el proceso de lectoescritura, los neófitos, nuestros alumnos, implica la implementación de las estrategias de enseñanza para fomentar la participación, activa,
estemos activos todos, pero también directa y sobre todo eficiente de los alumnos y sobre todo la colaboración entre pares para contribuir al desarrollo de las habilidades de lectoescritura. Por tanto, en la creación de ambientes en el aula para desarrollar el aprendizaje significativo en nuestros y nuestras alumnas, es necesaria la creación de un clima de aula positivo, pero sobre todo respetuoso con la implementación de metodologías de enseñanza flexibles, variadas y sobre todo heterogéneas, favoreciendo el aprendizaje significativo en todos los alumnos y a la posteriormente, pues mejores resultados en la sociedad, sintiéndose parte de ella y sobre todo inmersos o incluidos en la misma. Finalmente, como conclusión, el hecho de promover la reflexión sobre el propio aprendizaje, los procesos y las estrategias utilizadas, se requiere voluntad y sobre todo de fomentar la participación activa de los todos y todas, y así coadyuvamos con la colaboración entre iguales, sin sentirnos nadie más que otros, de tal forma que se promueva esa autorreflexión y reflexión sobre el propio aprendizaje, los procesos y las estrategias utilizadas. Por lo tanto, amigos, amigas, también hacemos un par y una secuencia de recomendaciones donde se siga fortaleciendo la implementación de programas de formación docente en materia educativa inclusiva, debido a que es importante que todos los que somos formadores educativos recibamos formación continua acerca de las estrategias, metodologías para crear ambientes inclusivos, actualización, profesionalización y actualización docente, promover la colaboración, sensibilización y todos los actores educativos, nosotros, alumnos y familias, como lo decíamos anteriormente, también los profesionales en este tema, con la finalidad de apoyar el aprendizaje de estos niños, quienes más lo necesitan, y así desarrollar en ellos diferentes habilidades y capacidades. También continuar fomentando la investigación en la educación inclusiva, no quedarnos hasta donde estamos, sino continuar con más investigaciones, con el firme propósito de seguir efectuando pues esas investigaciones sobre la práctica docentes que favorecen la inclusión en el aula. Sabemos que esto va cambiando, pero también reforzar la promoción de la comprensión de la inclusión educativa como una vía de acceso dinámica y sobre todo activa para atender la diversidad en el aula y en la sociedad. También como recomendación, hay que brindar apoyos adicionales a los alumnos que lo requieran para garantizar un mejor desempeño y éxito en su vida ulterior. El punto de enseguida y esta recomendación va para el gobierno: implementar políticas y prácticas educativas inclusivas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Los maestros somos excelentes gestores y vamos por estas nuevas políticas. Crear además una nueva y excelente cultura educativa inclusiva que valore la diversidad y el respeto a las diferencias, amigos y amigas, y evaluar periódicamente el impacto de dichas estrategias de inclusión educativa y realizar los ajustes necesarios. ¿Dónde? Pues cuando hagamos esos consejos técnicos para poder favorecer a todos y a todas nuestras alumnas y a la sociedad en general. Agradezco las finas atenciones prestadas para este servidor, esperando haber cumplido con sus expectativas, pero sobre todo me despido y les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Su amigo y servidor, Alejandro Cano Morales. Muchísimas gracias.